Organismos internacionales han precisado que la deficiente educación integral en sexualidad, conocida como EIS, se encuentra entre los determinantes que explican los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas. Es como una cosa que ellos mismos repiten, vive y deja vivir. Me encantaría que lo apliquen para sus propias vidas. Pero ese país que está ahí no aguanta más sin un código penal. Padres que se cuestionan si la labor que realizan dentro del sistema familiar es la correcta. A través de varios mecanismos intentamos acercarnos a las autoridades sin obtener respuestas contundentes de su parte. Al gobierno del PRM no le interesa el Código Penal. Es importante aclarar la cuota de responsabilidad del Estado frente a este tipo de políticas que ponen en riesgo la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. La política de género continúa siendo un tema espinoso en el país. El debate cada vez que es subido a la palestra pública provoca divisiones en la sociedad. Conversamos con Loren Montalvo, activista provida, sobre este tema y las incongruencias presentes en la Guía para la Atención Integral en Salud de Personas Adolescentes en la República Dominicana. ¿Quién es Loren Montalvo? Yo soy Loren, una mamá preocupada, activista provida y trabajo en la Iglesia Cristiana. Excelente. ¿Cuál ha sido esa preparación en temas sociales para poder abanderar este tema Provida? El tema Provida, ¿cuál ha sido la preparación? Bueno, he leído varios libros, he visto entrevistas, debates, he tomado cursos, y mientras más uno aprende de biología, ciencia, embriología y las excusas para el aborto, se da cuenta que la postura correcta definitivamente es estar a favor de la vida, tanto de la mamá como del bebé. Tuviste la oportunidad de participar en diversos medios de trascendencia nacional respecto al debate de las 3 causales y ya luego esta aprobación que se dio en el Congreso Nacional. Cuéntanos de tu experiencia, esa visión que pudiste adquirir viendo todos los puntos de vista de diversos comunicadores y ese aprendizaje que te quedó. Bueno, tú hablas como si fuera como dice, en past tense, como en pasado, pero realmente no ha terminado, el tema no ha terminado. Lo que sucedió fue que en primera y segunda lectura en el Senado se aprobó el Código Penal que mantiene el aborto penalizado. Entonces ahora debe ir a diputados, luego tiene que ser sometido y el presidente tiene que... A diputados otra vez, ya sí, no habían... exactamente. Entonces todavía falta un proceso, o sea, todavía no cantamos victoria. Sí. Pero ha sido como una montaña rusa, porque uno cuando ya piensa que está muy cerca de que esto se apruebe y de que avance, entonces echamos para atrás y entonces luego para adelante y para atrás. O sea, ha sido como, no ha sido un camino como una línea recta, sino más como una montaña rusa. En cuanto a mi experiencia y la posición de los medios en este tema, a mí me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene la gente de decir una cosa que no es, o sea, de mentir o tergiversar. Yo he estado viendo incluso ginecólogos decir que temen completar un aborto espontáneo por miedo de ir a la cárcel. O sea, cosa que tú dices, eso es tan absurdo, tan absurdo. No hay ningún doctor preso por intentar salvar la vida de una mujer. Entonces, para mí ha sido sorprendente, quizás mucha ingenuidad de mi parte, como que pensar que había un estándar más alto. Hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Y la gente no conoce el tema del doble efecto. Exactamente. Entonces, yo entré a defender la vida pensando que todo el que defendía el aborto era porque no tenía suficiente información. Yo pensé, una vez la gente sepa que la vida comienza en la concepción, que no es penado salvar la vida de la madre, una vez la gente entienda que no es lo mismo un doble efecto que un aborto provocado, pues ya vamos a desistir. Pero me di cuenta que no, que hay gente que sabe todas estas cosas y de todas maneras están empujando por el aborto porque es un negocio muy lucrativo. Entonces, es triste, o sea, haberme dado cuenta de que hay gente que incluso sabiendo insiste en esta causa, pero afortunadamente la postura provida es mayoría en nuestro país.
El tema de las denominadas 3 causales para reglamentar por ley la práctica del aborto ha producido un largo y tendido debate en nuestra sociedad desde hace varios años. El tópico surge porque la legislatura que pretende modernizar nuestro Código Penal, algo que la sociedad necesita de manera urgente, pues es una normativa que data desde hace más de 200 años, se penaliza el aborto sin ningún tipo de eximente de responsabilidad bajo ninguna circunstancia. Que cada legislador vote acorde a su conciencia. No hay por qué estar excluyendo, es un acto de irresponsabilidad del Congreso, estar excluyendo las 3 causales. Lo que hay que hacer es someterlo al escrutinio y que vote cada quien en función de sus intereses. El Código Penal no será nunca la imposición de ningún liderazgo político. Al contrario, las 3 causales son eximentes de responsabilidad penal en caso de un aborto en las siguientes circunstancias. Cuando el aborto se realiza debido a que el embarazo es producto de una violación o incesto, si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre o por malformación incompatible con la vida. Aquí se ha tratado de justificar por 3 causales. Una dicen que es para salvar la vida de la madre, cuando no es lo mismo morir y matar. O sea, no es lo mismo ir con intención a terminar con la vida de ese hijo, a salvar la vida de la madre y que como una consecuencia no deseada, un doble efecto, la vida del hijo se pierda tristemente. O sea, no es lo mismo ir con la intención de terminar con su vida, hacer un procedimiento que tiene ese propósito, a, por ejemplo, aplicar una quimioterapia que podría afectar la vida del hijo. De su lado, los pro vida se mantienen firmes en que el derecho a la vida es inviolable, algo que está establecido en la Constitución Dominicana. Muchos plantean que una de las razones por las que no se apoya las 3 causales es que el embarazo no deseado es una realidad compleja y dolorosa que debe abordarse con un programa pro vida y pro familia responsable, no con una salida deshumanizada como el aborto. La postura pro vida se puede resumir en que siempre está mal. Siempre está mal terminar intencionalmente con la vida de un ser humano inocente e indefenso. De ahí parte la postura pro vida, o sea, entender que terminar con la vida de un inocente de forma intencional siempre está mal. Entonces pasamos a decir, el hijo en gestación es un ser humano inocente e indefenso. Está científicamente comprobado que en el momento en que se une un esperma con un óvulo, ahí hay una vida y esa vida es humana. Es una vida única con su propio ADN, su propio cuerpo, todo único y diferenciado de su mamá y de su papá. Con el voto a favor de 23 de 26 legisladores, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de Código Penal rechazando la opción de no castigar la interrupción del embarazo en las 3 causales, la eliminación de las cortes especiales paramilitares e incluir como delito la discriminación por orientación sexual. La pieza que pasó ahora a la Cámara de Diputados deberá ser conocida en esta legislatura que inició el 27 de febrero. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizarlas y es el Congreso que tiene que darle respuesta a ese país que está ahí afuera. Estoy totalmente de acuerdo que se apruebe el código dejando afuera las 3 causales, pero que también se haga una ley específica para que tratemos el tema de las 3 causales, porque nosotros tenemos un problema. Hay un artículo que prohíbe el aborto, pero hay otro artículo que le da todos los derechos a la mujer. Entonces hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Y yo le hago un llamado a los legisladores, vamos a aprobar el Código Penal y después vamos a trabajar el tema de las 3 causales. Entonces nosotros tenemos que levantar una sociedad que acoja a todos y que nosotros sepamos que valemos por nuestra esencia, no por la manera en que fuimos concebidos, no por nuestra etapa en la vida, ni por ninguna otra razón. Nosotros valemos por la esencia de humano que tenemos y no debe haber discriminación a ninguna persona por ningún tipo de condición. En la República Dominicana, el nuevo Código Penal ha sido el tema de debate que va desde el Poder Legislativo hasta la sociedad, el cual consta de décadas. Asimismo, la búsqueda de un nuevo código se ha visto truncada por varios temas, entre ellos el aborto. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. El país necesita un código. Son muchos años que el país está exigiéndole a los legisladores que por favor le den un código penal
y lo necesitamos. Nosotros tenemos un código penal, ¿de qué época? Desde la época de Trujillo. Entonces ya es tiempo, estamos en la era moderna, de modificar el código. En el continente de América, la República Dominicana es uno de los países que mantiene la prohibición total del aborto. Por esa razón, la sociedad se encuentra dividida y muestra su discrepancia en cuanto a la despenalización o no de la interrupción del embarazo. Hoy, a esos sectores divididos se les llaman provida y proaborto. Soy una luchadora y defensora del Código Penal porque ya nosotros lo hemos trabajado desde el año 1986 casi que llegué aquí. Ese Código Penal anda dando vuelta y nunca lo aprobamos. Porque no hay una voluntad política, es verdad lo que dice Participación Ciudadana hoy. Falta voluntad política. Cuando la fuerza política quiere, aquí se aprueba todo lo que traen, todos los empréstitos, ahí hay voluntad política, aquello y lo otro, pero entonces el Código Penal siempre ha habido la excusa de las 3 causales y todo el mundo sabe, y eso también lo saben las feministas que abogan porque se elimine el tema del aborto del Código Penal, saben muy bien y están conscientes que la Constitución es que hay que modificar. Así que organizaciones, instituciones, diputados e iglesias rechazan la despenalización del aborto. Esto se sostiene del artículo 37 de la Constitución de la República sobre el derecho de la vida. El artículo explica que el derecho de la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Para lograr eso, hay que modificar la Constitución que establece que el derecho a la vida desde el momento de la concepción misma. Entonces se modifica la Constitución y ya, porque una ley no está por encima de la Constitución, aún nosotros modifiquemos el Código Penal, aún nosotros aprobemos las 3 causales, no se va a poder aplicar. Porque entonces el artículo 37 lo hace inconstitucional. Entonces por eso yo digo que en el fondo no hay voluntad política de ninguna de las partes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que la entidad legislativa que dirige volverá a estudiar y conocer el proyecto de ley del Código Penal que durante la legislatura pasada fue aprobada por el Senado. Pacheco dijo que el Código Penal es un proyecto complejo por los preceptos que tiene en su contenido, pero que al final se decidirá por el voto de los diputados. Es un proyecto complejo también, porque de él se derivan otras, dentro de él hay algunos preceptos que tienen que ver con el aborto y el tema de las 3 causales. El aborto en sentido general está prohibido por la Constitución. Sin embargo, hay esas eximentes que nosotros tenemos que decidir. En el código actual aprobado por el Senado hay una contenida, hay una de ellas, o sea, son 2, serían 2, pero se dice 3 porque es costumbre. Y hay otros aspectos también que son de amplias discusiones en el mismo. Algunos legisladores que incluso favorecen las causales están dispuestos a ceder con tal que el país pueda contar con un marco legal que penalice los delitos. Bueno, la prioridad para nosotros es el Código Penal. Yo entiendo que la República Dominicana está a espera de una nueva legislación que pueda tener ese efecto y que pueda controlar mucho de las delincuencias que en el día de hoy se están produciendo. Son nuevos elementos que han surgido, nuevas figuras jurídicas, y nosotros vamos a tratar de que eso sea lo antes posible. La posible aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley de Código Penal, tras más de 20 años de estudio, abre ahora un nuevo debate jurídico en torno a cuán apegado o no podrían estar los tratados internacionales con los de la República Dominicana, el cual esta es signataria. Bueno, yo abogo que los temas que sean controversiales para los dominicanos y dominicanas pues se dejen de lado y que se apruebe, porque el Código Penal tiene 414 artículos y las causales solamente son un solo artículo. Entonces no se puede paralizar la aprobación de esta importante pieza por un simple artículo. Yo pienso que ese artículo se debe de referir a un referéndum y que sean los dominicanos en su mayoría que se expresen si están de acuerdo o no. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes.
Hemos entrado a un nuevo tipo de sociedad en la que estamos creando leyes que aceptan la pornografía, pero que rechazan el abuso sexual. Estamos creando leyes que establecen que ningún menor debe ser maltratado por sus padres o por la sociedad, pero procuran eliminar a millones de ellos en el vientre, autorizado por sus propias madres. La crianza de los hijos representa un gran desafío en la actualidad. Padres que se cuestionan si la labor que realizan dentro del sistema familiar es la correcta. Esto va a depender de los estilos de comunicación que ellos utilicen y las expectativas que van arrastrando de su generación pasada. Cada familia, como grupo primario de apoyo, tiene una forma de comunicarse que la hace única delante de las demás. Este estilo de comunicación puede ser un facilitador de procesos o un obstaculizador de los procesos. Esta falta de información y de muchas dudas que hay respecto a este tema está impactando incluso a la conciencia de la propia niñez, los niños que quieren saber del tema, niños despiertos y adolescentes. Y esos adolescentes que están en las universidades, que van con esas mentiras, como así establece tu posición, y son influenciados. Lamentablemente sabemos que en la adolescencia, que se adolece de esa capacidad de tener un criterio propio, porque están en ese momento de absorción de información y poder definir cuál es su pensamiento. ¿Cuál sería tu mensaje? En el caso particular he visto muchas adolescentes confundidas con este tema y entendiendo esta posición internacional de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que las niñas necesariamente no pueden ni deben estar sometidas a ese trauma luego de un embarazo después de una violación. Sí, si es por falta de información, le animo a buscar información. O sea, buscar información de todo, cuestionar todas las cosas que te digan respecto al aborto. Porque es muy fácil dejarse llevar por un discurso bonito, por unas palabras bien redactadas, pensadas, para lograr ese propósito. Para mí fue muy interesante la primera, vamos a decir, aparición pública que tuve en un debate. Tenía a mi sobrinita viendo el debate y ella no entendía en qué consistía. En ese tiempo yo creo que ella tenía como unos 7 años. Y para mí explicarle qué era un aborto, qué era lo que estábamos discutiendo, fue muy difícil. Entonces, desde ahí, o sea, explicarle a un niño cómo una persona puede justificar que se mate intencionalmente al bebé que está dentro, es muy difícil. Entonces, si tú llegas a un punto en el que estás justificando un crimen, te animo a investigar. Te animo a investigar de qué se trata, a investigar las consecuencias del aborto, a investigar el desarrollo fetal, a saber cuáles son las leyes en otros países, a entender hasta dónde puede llegar esto. Hay gente que no sabe y cree que yo estoy hablando ciencia ficción cuando yo le digo que en lugares como en Canadá o en Colorado hay aborto a demanda, o sea, tú no tienes que decir ninguna razón, ningún motivo, hasta el momento del nacimiento. O sea, tú puedes tener 9 meses de embarazo y decir, ya no más, no lo quiero, y puedes abortar. Entonces, cuando uno sabe hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar la maldad, si un bebé de 9 meses tiene derecho a la vida, ¿en qué momento lo pierde? ¿En qué momento no lo tuvo? Si un ser humano tiene derecho a la vida, siempre lo tuvo. Entonces, nosotros tenemos que saber que el derecho a la vida es un derecho negativo, o sea, nosotros venimos con él. Todo el mundo tiene el derecho a que no te maten. Entonces hay una contradicción grande en muchos países del mundo en relación a lo que establece la Constitución de derecho a la vida. Claro que sí, claro que sí. Por eso precisamente se cayó el fallo de casi 50 años de Roe versus Wade. En el 73, por una denuncia falsa
que la gente no sabe que es una denuncia falsa de violación, esta señora fue manipulada por un grupo de abogadas que llevó su caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y por casi 50 años el aborto fue considerado un derecho constitucional, cuando en la Constitución de los Estados Unidos no hay un derecho al aborto, sino hay un derecho a la vida. Entonces, realmente esto contradice todos los tratados y todo lo que intenta asegurar los derechos humanos deberían comenzar por asegurar el primer y más fundamental derecho de todos, que es el derecho a vivir. Claro. De acuerdo con estadísticas arrojadas por el Centro de Investigaciones PEF, en 58 países el aborto es permitido por solicitud de la persona afectada, mientras que 134 estados avalan el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en peligro. Canadá, Uruguay, Argentina y Estados Unidos forman parte del listado de naciones que legalizan la interrupción del embarazo a petición de la mujer durante cierto periodo de su gestación. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina, África y Medio Oriente, el aborto está penalizado en supuestos como violación, malformación de feto, protección de la vida de la madre, factores socioeconómicos y salud física. Albergamos la esperanza de que podamos tener un código, pero ese código tiene que consensuarse. Para nosotros lograr ese código, porque yo he dicho que el gobierno del PRM no le interesa el Código Penal. Si le hubiese interesado, obviamente, si excluimos las 3 causales, la interrupción del embarazo de toda la discusión, indudablemente que ya tuviéramos un nuevo código para enfrentar los grandes desafíos de delincuencia y de violencia. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Como programa de análisis de temas sociales e investigación, nos encontramos preocupados por el contexto actual de las políticas implementadas como PPA, Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, las cuales conforme a lo establecido en la Guía de Salud Pública, la cual viene extraída de la misma Guía de Salud aplicada en Uruguay, emanada del esquema filosofal de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la cual pretende aperturar los derechos de la comunidad LGTB a nivel global, son estrictamente contradictorias. La Organización de las Naciones Unidas desde el 1945 ha propugnado un trabajo de integración mundial para promover el respeto de los derechos y los deberes de los ciudadanos como ciudadanos globales. Sin embargo, en los últimos años, penosamente, se han desmontado cuáles han sido los intereses originales de esta organización, sobre todo con la llamada Agenda 2030. Sí. Y todo lo que esto ha traído consigo y que está impactando incluso las legislaciones nacionales. Es así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es quizá un poco freco de mi parte, pero ¿quién votó por ellos? O sea, nosotros tenemos países soberanos, tenemos países en los que uno va y hace elecciones y vota por un presidente y vota por legisladores, por diputados, por senadores, y estos organismos internacionales quieren simplemente venir a imponer una agenda a países que no son suyos. Entonces, o sea, con todo respeto, pero la soberanía nacional está por encima de los intereses de estas organizaciones por las que nadie votó. Entonces, nuestro país es un país que le tiene mucho respeto a la vida, le tiene mucho respeto a la propiedad de la persona, a su integridad, y estos grupos quieren venir a imponer su agenda y uno se fija que incluso dan mucho dinero para empujar estas cosas. A pesar de constituir un pilar significativo para el desarrollo de la República Dominicana, en muchos casos las menores ven
su futuro flaquear debido a un embarazo no planificado. Todo esto queda confirmado en los $245 millones que la economía local dejó de percibir en el 2018 a causa de aquellas madres a temprana edad que no pudieron insertarse en el mercado laboral. Analizando la guía de salud aprobada en el país, identificamos que esta define adolescentes entre las edades de 10 a 19 años. Además, define como adultocentrismo al acompañamiento de los padres y tutores de las adolescentes en las consultas de ginecología y orientaciones sexuales, dándole un carácter de personas adultas en franca contradicción con el Código del Menor. Y efectivamente, lo que podemos observar, hay tantas posiciones contrapuestas en relación a lo que ellos promueven de las libertades del ser humano y que están afectando los valores, convirtiéndolos en antivalores y un libertinaje excesivo. Y precisamente este tema es el que nos trae a alerta a la sociedad y estamos en busca de respuesta de las autoridades en relación a la Guía de Salud Integral de Personas Adolescentes, que es una guía que está puesta por la Autoridad de Salud de nuestro país y que vemos que fue inspirada en la de Uruguay 2009 y que esta guía fue aprobada en el 2019, marzo del 2019. En la gestión del ministro Rafael Cárdenas. En lo que podemos observar, evidentemente, un documento totalmente copiar-pegar de esta idealización internacional y de otro país que tiene un contexto totalmente diferente al de nosotros. Entonces, hay tantos puntos alarmantes, contradictorios. Vemos que se están hablando de edad adolescente de 10 años. 10 a 19 años. Hay muchos puntos que conversar al respecto. Vamos a comenzar por el inicio. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegaste a ese documento? Llegué a ese documento porque en el 2019 precisamente, aquí hubo una orden departamental del Ministerio de Educación, en donde se estaba animando a tener educación sexual integral en las escuelas. En ese momento yo pensé, ¿por qué nos oponemos a eso? O sea, si es educación sexual integral, yo entiendo integral como una palabra muy buena, que es completa. ¿Por qué esta movilización de la iglesia y de padres, abuelos, tíos contra de esto? Entonces comencé a investigar y no tardé mucho para darme cuenta por qué. Entonces, ya luego de que yo escuchaba estas tres palabras juntas, educación sexual integral, ya yo sé de qué se trata. Perdón. Entonces, vi un manual del CONANI que se llama PPA, Manual de Prevención de Embarazo en Adolescentes y Prevención de Uniones Tempranas. Al leer este manual, veo que al final del manual tiene como si fuera lo que le toca a cada ministerio. Vamos a ver, o sea, tienen este manual con el que pretenden reducir las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes. Entonces al Ministerio de Educación le toca esto y esto y esto, al Ministerio de Salud le toca esto, al Ministerio... entonces cada uno tiene como sus cosas que hacer. Y dentro de lo que le toca al Ministerio de Salud Pública, le toca ofrecer servicios a los adolescentes. Entonces a partir de ahí yo dije, ok, déjame ver qué tiene Salud Pública respecto a esto, y me encontré con esa guía terrible, completamente terrible, y mientras más leía, más terrible me la encuentro. O sea, comenzando con, yo dije, ok, déjame ver qué entienden ellos como adolescente. Y así como tú dijiste, adolescente lo entienden de los 10 años a 19 años. O sea, yo tengo un niño de 8. Dentro de 2 años él caería dentro de esta categoría. Un niño que no, o sea, brillante mi hijo, pero definitivamente no es un adolescente, es un niño. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que los niños tienen derecho a ir a consultas solos. Con una contradicción con el mismo Código del Menor. Y decidir, oye esta parte, decidir, si es que quiere que lo acompañe, decidir qué adulto
debería acompañarlo a una consulta médica. O sea, tú piensas como en uno de los peores escenarios, en un niño que está siendo abusado. Ese niño va a decidir quién lo va a llevar a consulta. O sea, ese niño definitivamente va a ser manipulado para llevar a su abusador a consulta y evitar que sea denunciado y todo eso. También habla, o sea, hay muchas cosas mal con esta guía. Habla de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y yo vuelvo y pienso, un niño de 10 años, ¿cómo va a tener derechos sexuales y derechos reproductivos? O sea, tú puedes pensar, ¿qué derecho sexual tiene un niño? Bueno, a que no lo toquen, a que se les respete, pero cuando tú lees cuáles son los derechos a los que ellos se están refiriendo, dice ejercer una sexualidad libre, segura y placentera. Decidir qué método anticonceptivo usar, si quiere o no que se le informe a mis padres, respeto a mi confidencialidad a partir de los 10 años. Entonces ahí está la parte que más nos nubla de entender entonces cuál es el criterio de prevención de embarazos en adolescentes si lo que están es motivando de que pueden tener una vida sexual abierta. Oye lo que sucede. Nosotros, yo creo que como sociedad estamos todos de acuerdo con el mal resultado. O sea, ni de derechas, ni izquierda, ni conservador, ni progresista, nadie quiere ver a una menor embarazada. La postura conservadora piensa que esto debe prevenirse y que es criterio de los padres fijar el estándar moral y formar una cosmovisión en sus hijos. Hay padres que no les importa que sus hijos tengan relaciones, hay padres que sí. Entonces, cada familia determina qué le pasa a sus hijos. Entonces, la postura del progresista es que tiene que darle esa responsabilidad al niño y que el niño entonces sería el responsable de cuidarse, porque el padre no tiene la capacidad de enseñarle. Entonces, por un lado, nos oponemos al resultado mientras animamos lo que causa ese resultado. Entonces, en los lugares donde dicen, mira, la educación sexual integral funciona porque en tal país se puso y se redujo la tasa de embarazos en adolescentes. A esas personas yo le digo, tienes que sumarle la cantidad de abortos para que tengas el número final. O sea, tú tienes una cantidad de embarazo en adolescentes y tienes una cantidad de aborto, entonces uno más el otro te va a dar el resultado de cuántas jóvenes realmente estuvieron embarazadas, porque evidentemente una mujer que abortó es porque estuvo embarazada. Entonces, este grupo quiere animar en la sexualidad, entre comillas, liberar a los niños y adolescentes en su sexualidad. Hay una parte de este manual que dice que está animando al proveedor de salud que no minimicen el riesgo de embarazo en hombres y mujeres, como si los hombres se embarazaran, ¿verdad? O sea, ya uno puede ver la idea que tienen ellos de esto. Y luego entonces, si la joven queda embarazada, la propuesta es aborto. Entonces, nosotros no queremos que muera una vida y queremos prevenir, pero con una prevención real. No es posible animar a un joven a tener relaciones sexuales fuera del contexto más seguro que existe, que es un matrimonio fiel, y luego no estar de acuerdo con la consecuencia de lo que provocaste. Y por otro lado, de la visión no conservadora, podemos entender que vivimos en una sociedad moderna, diferente, donde tal vez no un adolescente menor de 18 años, pero que ya un joven puede tener relaciones sexuales a partir de los 17, o sea que es algo cotidiano y normal en nuestra sociedad. O sea, ¿qué podrías decirle a esas familias y esos jóvenes que deciden entonces tener una vida libre sexualmente, pero entonces esto va en disparidad con lo que establecen las ideas conservadoras? Claro, para mí el asunto no es idea conservadora o idea progresista, sino en cuanto a la sexualidad, ¿qué resultado tú quieres? O sea, cuando tú te inicias a tener relaciones sexuales, tú tienes que entender que eso produce un bebé. O sea, cuando tú tienes relaciones sexuales, tienes que saber que estás consintiendo a la posibilidad de tener un hijo. Y estás consintiendo a la posibilidad de tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces,
Si tú no sabes la seriedad de lo que estás asumiendo, entonces obviamente no puedes tener lo que llamamos, entre comillas, una sexualidad responsable. Si los adolescentes no pueden pagar las consecuencias de sus acciones, entonces no pueden tener una sexualidad responsable. Cuando hablamos de la responsabilidad que tienen los padres ante el modelo de crianza, tenemos que considerar primero la etapa del desarrollo por donde están transitando los hijos y qué tanto poder pudieran tener los demás, y en este caso los pares, la sociedad y la escuela. La escuela como el segundo centro de apoyo y primario de la vida de un menor. Las etapas del desarrollo son necesarias conocerlas para entender las problemáticas por las que va pasando un individuo que está en una condición de minoría. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Si escuchamos las siglas ESI, retornamos a lo que comentabas de educación sexual integral, para que la gente entienda. Sí. Entonces, si buscamos en la web, vamos a entender que esta es la filosofía que viene abanderada por la comunidad LGTB y sus demás desgloses o descripciones. Sí, sí. Entonces, esta guía está sustentando y amparando los fundamentos de ese sector. Claro, de ese sector y de las personas que entienden que eso es lo correcto. Ellos, para que sepan, la visión de la sexualidad de ellos es que se divide en 4. Que uno tiene un sexo biológico, luego tiene una orientación sexual, una percepción de su género y una expresión de género. Entonces, desconectan estas cuatro cosas como si no estuvieran conectadas. Entonces, digamos, tú puedes nacer mujer, pero autopercibirte hombre, pero tener una orientación sexual heterosexual, entendiendo que te puedes vestir como andrógino, o sea, como algo en el medio entre hombre y mujer. Entonces, evidentemente esto es bastante confuso, especialmente para los niños, cuando están comenzando en su proceso de desarrollo, sabiendo con qué me identifico, el sentido de identidad le da mucha seguridad a los niños, es muy necesario. Y aquí están, la ideología de género quiebra ese sentido de identidad en los niños, porque ya ni siquiera tu propio cuerpo define lo que tú eres. Entonces, no solamente eso, sino que desde muy pequeños, comienzan a introducir temas que vuelvo al punto 1, le corresponde a la familia. O sea, la escuela debe enfocarse y las figuras de autoridad, los gobiernos deben enfocarse en el área académica. Y ahora, en un país como el nuestro, que hay tantas deficiencias, no sé por qué quieren meterse en un área donde están fallando en las matemáticas, en lectoescritura, o sea, en las áreas más básicas están fallando, y esta, que es un área que le compete a la familia, entonces quieren introducir una educación desde el Estado y desde el Ministerio de Educación. Para mí, completamente inapropiado e intrusivo, o sea, eso me corresponde a mí hacerlo. Lo otro es que incluso si se maneja solamente del área de biología, toda educación sexual, toda, fuera de la biología, pone una etiqueta de un estándar moral. O sea, yo no puedo hablar de pornografía sin traer mi cosmovisión de la pornografía. O sea, yo no puedo hablar de pornografía sin ponerle una etiqueta de bueno o malo. Yo no puedo hablar de masturbación sin ponerle una etiqueta de bueno y malo. Entonces, cada tópico de esto, incluso el tema de homosexualidad, transgenerismo, etcétera, etcétera, etcétera,
no puedo tratarlo sin hablar de mi cosmovisión personal. Entonces, eso otra vez le corresponde a las familias. Las familias son las que educan en estas cosas. Las familias son las encargadas de formar su cosmovisión en sus hijos. Y aquí el llamado es más a los padres. O sea, uno tiene que entender que el mundo alrededor está tratando de formar esa cosmovisión en tus hijos. Todo el mundo, los muñequitos, las series, el colegio, el YouTube, todo está enfocado en tratar de formar esa cosmovisión de tus hijos. Si tú no lo haces, otra persona lo va a hacer. Tienen todo el interés en cambiar la forma de pensar de toda una generación. Entonces, aunque haya muchos intentos, mucho bombardeo, mucha guía de salud, mucho de todo, si tú tienes un vínculo estrecho con tus hijos, no van a poder llegar. Los padres somos la primera línea de defensa en la protección de la vida y la salud de nuestros hijos. El llamado es a eso, a que uno realmente priorice esa educación en formación de la manera de pensar de los hijos unos, de los hijos propios. Sin lugar a duda, el rol de la familia y de los padres es trascendental. Pero sin embargo es vergonzoso ver esta postura del gobierno de la República Dominicana, que si bien es cierto que todo se instrumentó en 2019, el gobierno actual ha dado un seguimiento o una aquiescencia, una aceptación a todas estas políticas. Exacto. Si tuvieras de frente a nuestra primera dama, Raquel Arbaje, que es una abanderada de estos temas, ¿qué le podrías asesorar o qué le dirías respecto a este tema? Mira, yo sin tratar, no pertenezco a ningún partido, voy a comenzar por ahí. Y sin tratar de justificarla, yo a veces me pregunto si realmente sabe. Si realmente sabe qué es lo que está apoyando. Porque yo me he encontrado con mucha gente que me dice, no, pero es que hay que educar a los niños, hay que educarlos. Y yo le digo, ¿tú has leído el programa? No, te admito que no. Entonces primero lee el programa y luego tú me dices si realmente tú quieres enseñarle eso a los niños. Entonces, le pasa a la gente como me pasó a mí al principio, que yo veía el título de Educación Sexual Integral y decía, bueno, suena muy bonito, suena bien, suena positivo, suena completo, pero cuando uno baja y lee el programa, en ese 2019, por ejemplo, lo que se estaba empujando era el manual Hablemos de Profamilia, que en una de las clases, por ejemplo, animaba al profesor a hacer un cineforum con películas eróticas para luego hacer grupos pequeños y que entre los adolescentes compartan qué sintieron. El programa del CONANI no es gráfico, no es tan gráfico, pero igual les dice que las relaciones sexuales son su derecho. Le lista las diferentes formas de tener relaciones sexuales. Le dice que el sexo y el género no es lo mismo. O sea, es lo mismo puesto de otra forma. Si yo la tuviera de frente, le animaría a leer el programa, a leer a qué ella le está poniendo su sello de aprobación. Le cuestionaría si realmente lo sabe o si a veces yo sé que los políticos muy ocupados simplemente confían en algún asesor, confían en alguna persona que lean. Y no solamente ella, sino aquí hay toda una cadena de personas. Ahí está la directora del CONANI, los directores ejecutivos, las personas que redactan estos programas, los profesores que lo imparten, los padres que lo permiten. O sea, no es solamente atacar a una persona, sino todo este grupo de personas que ha tenido contacto con el material y no dice nada. Que uno llama al CONANI y no te entregan la información. La primera información que yo tuve, no la tuve de manera oficial. Entonces, desde que tú te das cuenta de que están tratando este tema con tanto hermetismo, te das cuenta de que hay algo malo. Sí. Si un material puede verlo un menor de edad, debería poderlo ver el país entero. Y no es lo que está pasando ahora con estos programas que estamos viendo impulsados en este tiempo. Claro. Si bien es cierto que la intención no es acusar directamente a una persona, pero evidentemente el Estado es responsable en su completo y nos apena bastante porque sabemos que es falta de conocimiento, pero al final son los responsables porque son los líderes, son las cabezas quien
lidera un gabinete Claro. de personas que están trabajando. Claro, este y tema. que hemos hablado y lo hemos denunciado y no se ha detenido.